Buenas noches, bienvenidos al programa número 139 de Economía al Cuadrado, acá, como siempre, en Canal 22, nuestra casa, el canal que siempre gana Martín Fierros. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a analizar la economía real, el nivel de actividad bajo la conducción del ministro de Economía, Super Hijitus Massa. Como dice el graph, señores, acá abajo. Massa, se te va a enfriar la economía. La economía ya se venía enfriando antes que asumiera Massa. El punto más alto de nivel de actividad económica habrá sido entre mayo, junio, tal vez en algunos sectores julio de este año. Y Massa asume en agosto. ¿Ok? Y acá vamos a presentar los números del nivel de actividad del INDEC, que llegan hasta junio. Lo que nosotros, a grandes rasgos, como acabo de decir, consideramos que es tal vez el mejor punto que tenía para ofrecer en materia de economía real el modelo, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa, porque nunca hay que perder de vista, es el gobierno de los tres. ¿Ok? Ahora voy a explicar por qué se va a enfriar la economía más de lo que ya se había empezado a enfriar con las medidas de Massa. ¿Por qué? Porque Massa hace un ajuste mal hecho. ¿Y por qué es un ajuste mal hecho? Porque no tiene reformas estructurales. Y esto no es una frase. Hay que entender qué genera que se haga un ajuste sin reformas estructurales. Pasemos a analizar muy, pero muy rápidamente, en pocas palabras y de fácil acceso para todo el mundo, por qué se va a enfriar la economía por culpa de Massa, mucho más de lo que ya se iba a enfriar antes que asumiera él. Primero, número uno, ¿qué hace Massa? Massa hace un ajuste mal hecho a partir de suba de tarifas. O sea, en realidad no hace ningún ajuste fiscal, sino que traslada el ajuste a el sector privado. O sea, al subir las tarifas, el sector privado en alguna cuantía va a consumir menos otros bienes y servicios, con los cuales va a ser menor demanda agregada, con lo cual eso se va a trasladar a menor oferta agregada, menor nivel de actividad. Segundo, Massa viene con un ajuste vía impuesto. Va a intentar agrandar la base imponible, va a haber más impuestos, aunque sea en forma solapada e encubierta, para los que más tienen, para que sea fácilmente vendible, con lo cual va a atentar contra el consumo de los que tengan más ingresos, porque les cobra más impuestos y seguramente mayores alícuotas. A enfrentar mayor presión impositiva, van a tener menos ingreso disponible y, en consecuencia, va a tener menos consumo. Como pueden ver, estoy hablando del cortísimo plazo, de pasado mañana. Y estoy, de hecho, haciendo un análisis dentro del paradigma keynesiano, porque es de cortísimo plazo. Listo. Ahora bien,
¿Qué hace Massa? Tercer medida. Massa viene por más endeudamiento. Más endeudamiento, ¿qué es? Más endeudamiento no es otra cosa que mayores impuestos futuros. Con lo cual el sector privado toma nota de esto y en términos intertemporales, dejando de lado el análisis keynesiano, eso va a impactar en más escuetos planes de producción, menor nivel de actividad, ¿ok? En un horizonte temporal un poquito más largo. ¿Qué hace Massa? Massa, en la esfera monetaria, acrecienta el déficit cuasi fiscal. Con lo cual, el déficit cuasi fiscal, ¿qué es? Es más emisión futura, más emisión esperada. Otra vez, por fuera del paradigma keynesiano, en esta oportunidad, ¿eso en qué redunda? Eso redunda en más expectativa de devaluación, más expectativa de inflación, en consecuencia, menor inversión. En consecuencia, en el corto plazo, menos demanda agregada, en el mediano y en el largo, menor producción. Como pueden ver, todo va en el sentido de menor nivel de actividad económica. En este marco va a haber menos ahorro. Y al haber menos ahorro, eso va a ser todavía menos inversión y, por ende, en el horizonte temporal más largo, menor producción futura y menor demanda agregada en el presente. ¿Por qué todo esto impactará negativamente? Porque no hay reformas estructurales. A ver, si hubiera reformas estructurales, el menor consumo, que a su vez es acompañado por algunos recortes efímeros de gasto público, o sea, menor consumo privado porque todo lo que acabo de explicar, menor gasto público por lo que acabo de decir, que son menor demanda agregada en el cortísimo plazo, si hubiera reformas estructurales de fondo, o sea, achicamiento del Estado, que es menos impuestos, menos impuesto inflacionario más adelante, reforma monetaria, que es menos impuesto inflacionario. Eso, y más, nombre 2 reformas estructurales, ustedes saben que yo planteo que hay que hacer 11. Bueno, con todas reformas estructurales que atacan los problemas de fondo, eso permitiría que el sector privado fuera desahogado, viera que es más fácil hacer negocios, que es más sencillo ganar dinero. En consecuencia, después de las reformas estructurales o en paralelo a las reformas estructurales, habría más inversión. Al haber más inversión, esa suba de la inversión contrarrestaría la caída del consumo privado, la merma marginal del gasto público, que surgen a partir de las medidas de Massa. Pero como Massa no hace ninguna de las reformas estructurales, la inversión no va a repuntar y por ende no va a contrarrestar la baja del consumo privado y la baja del gasto público. Es más, como no hace las reformas estructurales Massa, la inversión va a caer. Entonces, va a caer el consumo privado, va a caer el gasto público y va a caer la inversión. Va a caer la demanda agregada en el corto plazo. Y el nivel de actividad se va a enfriar. Y esto no va a poder ser compensado por mayores exportaciones. ¿De qué me están hablando?
¿Ok? Así que va a haber enfriamiento del nivel de actividad económica. Esto lo acabo de explicar en 5 minutos, muy rápido y muy sencillo, en formato de divulgación para que sea entendido por todo el mundo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a las placas. Consumo. Se enfría y se enfriará más. Vamos rápido. Primer chart, señor director. Ventas minoristas según CAME. Miren la tendencia desde diciembre del año pasado. Tendencia bajista, como pueden ver, la serie de los últimos 3 años. Ahora, cuando comparamos el acumulado de los 7 meses del 2022, como pueden ver, está bien cómodo por debajo de los primeros 7 meses del 2019. ¿Qué quiere decir? Que las ventas minoristas, según CAME, ya se están enfriando, vienen enfriándose desde principio de año. Y si achico, miren qué mal que estamos, que están cómodas por debajo de lo que eran en el 2019. Miren, comparemos. 113.4 2019, 101.9 2022. Y el 2019 era un desastre. ¿Ok? Sigamos, pasemos a la parte de abajo. Las ventas en shopping centers hoy, en 2022, están menos 14.8% por debajo del promedio del 2017-2019. A ver, miremos bien el chart, lo agrando. ¿Qué vemos? El gobierno, ¿qué nos quiere vender? El gobierno nos quiere vender esta subidita que tenemos acá. ¿Por qué? Nos quiere vender esta suba porque está comparando con esta suba que se ve acá el 2022 contra 2021, 2020, 2019. O sea, cualquier cosa contra la nada misma va a ser mejor. Ahora bien, cuando no dejamos que nos engañen, y agrando esto, para que no nos dejen engañar, tenemos que mirar esto. Y comparamos las ventas reales, todo esto es sin inflación, de shopping centers del 2022, están en 78. A ver, en el 2017 estaban en 90. En el 2018 están en 98. En el 2019 estaban en 86. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, en los primeros 7 meses del 2022, las ventas en shopping center están menos 9.6 por abajo del 2019, agrando, menos 20.9 por debajo del 2018 y menos 13.8 por abajo del 2017. ¿Ok? Y por todo lo que expliqué en la primera sección del programa, tenemos que pensar que esto se va a desacelerar. O sea, muy probablemente esto de acá vuelva a ir para abajo. Sigo pasando. Ahora, veamos las ventas en supermercados. Rápidamente, acá tenemos las ventas en supermercados. Tenemos mayoristas en verde, minoristas en azul. ¿Ok? Perfecto. Base 100, el promedio del 2017. ¿Qué quiere decir? Que las ventas ajustadas por inflación en supermercados minoristas está, según el INDEC, en 87.8. O sea, menos 12.2 puntos porcentuales por debajo del promedio del 2017. Y mayoristas, menos 0.5 por debajo del promedio del 2017. O sea, señores, estamos muy mal. ¿Y por qué minoristas da peor que mayoristas? Acá tenemos la explicación. Porque los precios mayoristas aumentan menos que los minoristas. Entonces la gente se ha trasladado desde el consumo minorista de supermercados hacia el consumo mayorista. ¿Ok? Ahora, vieron que a los políticos, es más, en cualquier momento Massa va a ir a sacarse alguna fotito
a una terminal automotriz. Les encanta vender autos y que se produzcan autos, ir a las plantas, cortar cinta. Listo, todo bien. Ustedes saben que yo pienso que la producción automotriz, Argentina no tiene ventajas comparativas para producir autos. Deberíamos consumir todos autos, para que se entiendan, japoneses importados con arancel cero, que son mucho mejores y más baratos. Ahora bien, dejando de lado mis gustos y preferencias basados en la teoría económica, pasemos a los números de Argentina de la realidad. Voy a agrandar para que se vea. ¿Ok? ¿Qué tenemos en este chart de abajo? Tenemos en azul los patentamientos de motos y en verde los patentamientos de autos. O sea, estamos viendo la industria automotriz por el lado de la demanda, el consumo. ¿Qué podemos ver? Que el consumo tanto de motos como de autos en los últimos 4 años, 2019, 2020, 2021, 2022, es muchísimo más bajo que el consumo de motos y autos que había en el promedio del 2015, 2016, 2017, 2018. A ver, puntualmente, el patentamiento de motos en el 2015, 2018 en promedio fue 46.812. Y el de autos 67.024 para este periodo del año. Ok, hoy en día están en 35.505 y 36.170. ¿Qué quiere decir? Que el patentamiento de motos, como dice acá, está 37.2% por debajo del 2018 y 22.7% por debajo del promedio 2015-2018. Y el de autos 56.3 y 47.0 respectivamente. Y claro, señores, si me matás con bienes personales, si me matás con la patente, si me matás con el alta cuando compro y patento un auto, sobre todo acá en Cava, bajo el gobierno socialista de Rodríguez Larreta, esto va a estar cada vez peor. El consumo de autos cae estrepitosamente. No puede sorprender a nadie. Sigo avanzando. En este marco, la confianza del consumidor, medida por el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, se desploma. Pero lo más preocupante es que es esta línea gris que se desploma, que mide las expectativas futuras del consumidor. O sea, la confianza del consumidor se viene desplomando. Hace varios meses se desploma en el presente, pero las expectativas hacia futuro se desploman. Entonces, esto no va a mejorar, ni mucho menos revertir. Va a empeorar. Ahora bien, cuando miramos los salarios, que es el gráfico de abajo, acá tenemos en rojo la confianza del consumidor, que como pueden ver, viene en paralelo con el salario, que acá midimos el salario privado registrado, en términos reales, en azul, ajustado contra la inflación. En verde, ajustado contra el dólar. Blue, o sea, el dólar de verdad. El gráfico a su derecha es esta línea y esta línea sin la confianza del consumidor. ¿Qué vemos? Acá lo tenemos. Que el salario en azul contra la inflación pierde 17.7 puntos porcentuales, o sea, casi 18 puntos porcentuales contra el 2016. Y en dólares, casi 49 puntos porcentuales. O sea, en dólares, el salario registrado casi se redujo a la mitad en relación al 2016. Y teniendo en cuenta que Argentina consume muchos bienes finales importados, muchos bienes intermedios importados, obviamente,
y que hay muchos insumos importados, obviamente esto redunda en caída de la prosperidad, en baja de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay menor capacidad de consumo, satisfacer nuestras necesidades presentes. Y como esto no va a mejorar, sino que va a empeorar, esto en términos dinámicos, puesto hacia adelante, hacia el futuro, va a ir para abajo y redundar todavía en menos prosperidad que la actual. ¿Ok? Ahora, paso al siguiente. Y como si todo esto fuera poco, el consumo va a caer porque la inflación se va a acelerar. Hoy en día tenemos una inflación interanual del 71%, como marca esta línea azul. Pero ahora, ¿qué pasa? El predictor o anticipador de la inflación, que ya lo presenté varias veces, que armamos, miren cómo sube. Está en 99.3, adelantando que esta inflación en el futuro va a ser más alta de lo que ha sido en el pasado. Entonces, si asumimos un escenario optimista de inflación, miren, del 6% mensual de acá a final de año y en el 2023, a ver, tengan en cuenta, esto es muy precavido, muy optimista. No va a pasar, va a ser peor el escenario, les aclaro. Pero para que no me digan que agorero, Giacomini, pero aparte, si yo asumo un escenario de menor inflación para adelante del que hoy que tenemos, porque de hecho el último dato de inflación es julio, 7,4. Agosto no está todavía, pero la inflación de agosto ya fue entre 6,3 y 6,5, o sea, mayor que este 6,0. Listo, señores. Puesto para adelante, esto va a una inflación a final de este año de 96,6, que ya va a trepar a 102, 103, 104 en el primer trimestre del año que viene. ¿Ok? Y acá la tienen en forma acumulada cada 2 trimestres. Pero, ¿qué quiero decir en definitiva? Mayor inflación va a haber hacia adelante que la que hoy en día. Y va a ser mayor que esta. Ahora, si la inflación hacia adelante va a ser mayor que la inflación hacia atrás, ¿qué quiere decir? Que el consumo se va a deteriorar todavía más. Porque, a ver, es imposible ganarle a la inflación. Es imposible empatarle a la inflación. Porque si fuera posible, la inflación no sería un problema. Y además, cuanto más sostenida a lo largo del tiempo sea la inflación, peor y más difícil es acercarse a ella. Por el contrario, más lejos cada vez vas a poder acercarte, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo, que del salario, según el último dato, como mostré, es del 17,7%, va a pasar a ser 20, 22 y así. Con lo cual el consumo va a ir para abajo. ¿Ok? Esto que les mostré es del lado de la demanda. Pasemos al lado de la oferta. Hay que descontar que la producción del lado de la oferta se va a enfriar. ¿Por qué? Porque el anticipador del INDEC, de la tendencia ciclo, que anticipa que el nivel de actividad en los próximos meses va a ser menor del que ya es, aún sin que nada explote, aún con la situación controlada. ¿Cómo nos damos cuenta? El anticipador de la inflación ya está bajando y esto lo arman los burócratas del INDEC. Y sin que nada explote. Ok, como dice el graf, masa, se te va a enfriar la economía bastante, aún controlando todo. Por eso yo recomiendo que nosotros, los agentes económicos, tenemos que descontar esta trayectoria temporal hacia adelante del EMAE, con un enfriamiento del nivel de actividad económica. Cuando cierre el año, el promedio del 2023, del 2022 contra el 2021, con todo controladito, sin que nada explote, dará más 2,8, más 3, no lo sé. ¿Pero por qué?
porque estás comparando el promedio del 2022, que está acá, que es mayor que el promedio del 2021, que está acá, que está más abajo. Por eso estadísticamente te da positivo. Ahora bien, el nivel de actividad de diciembre del 2022 va a ser menor que el nivel de actividad de mitad de año, dejándote tal vez un arrastre estadístico negativo para el 2023. ¿Ok? Ahora, de hecho, la construcción, que es la estrella del rebote económico, es al sector que mejor le fue, sirve como anticipador de lo que va a ocurrir hacia adelante. Es más, la construcción es lo que se llama uno de los indicadores líderes, o sea, sirve para anticipar lo que le va a pasar a nivel de actividad global. ¿Qué quiero decir? Cuando la actividad de la construcción rebota antes que el nivel de actividad económica general. Se enfría antes que el nivel de actividad económica general. Crece antes que el acumulado y el promedio de toda la economía. Se enfría y entra en crisis antes que el promedio de toda la economía. ¿Qué muestran los números del INDEC? Pasemos al chart. Muestra que el techo actual de generación de riqueza de la construcción hoy en día, por culpa de la destrucción de capital, es más bajo que el techo que había entre 2012 y 2019. Agrando el gráfico para que se vea. ¿Ven? Como el techo pasado es más alto que el techo actual. Ahora bien, ¿qué muestra la tendencia ciclo del ISAC, del índice sintético de nivel de actividad de la construcción? Ya sea el último dato en azul, el promedio móvil 2 meses en Bordeaux, el promedio móvil de 3 meses en verde o el promedio móvil de 6 meses en violeta. Todos se enfrían, convergen hacia el eje de abscisas, que es el 0. Ahora, miren qué interesante. El último dato es el más bajo, que es el último dato. El promedio móvil de 2 meses es el que le sigue. El promedio móvil de 3 meses es el que le sigue. Y sucesivamente el que está más alto es el de 6 meses. Y el que está más bajo es el del último dato. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfría cada vez más, mes tras mes, la construcción, anticipando que el nivel de actividad global se va a enfriar. ¿Se entiende? Masa, como dice el graph, se te va a enfriar el nivel de actividad económica sin que nada te explote, sin considerar el salto de tipo de cambio y la vuelta del ensanchamiento de la brecha, que te vas a comer, superhijitus, y que vamos a pagar la factura todos nosotros. Sigo avanzando. Es más, la industria, tal vez, mediados del 2022, también fue el punto más álgido y más alto. Miremos los números de la industria. A ver, comparamos mes contra mes en azul y la tendencia ciclo en verde. ¿De qué variable? Del IPI, Índice de Producción Industrial, relevado por el INDEC. Como ven, también converge todo hacia cero, mostrando que la industria también se enfría y se va a enfriar más. Ahora bien, por eso en el gráfico de arriba, también nosotros, sin que nada explote, sin considerar los problemas cambiarios e inflacionarios que van a recrudecer puestos en dinámica en los próximos meses, especialmente en el último trimestre del año y en el verano, sin contabilizar eso, nosotros creemos que la industria va a experimentar, una dinámica parecida de acá a fin de año del nivel de actividad global. O sea, el nivel de actividad a final de año, la producción industrial a final de año
va a ser más baja que la de mediados de año. ¿Ok? Ahí lo ven el chart agrandado. Ahora, el promedio de 2022 va a dar un número positivo en relación al promedio de 2021. ¿Por qué? Porque el promedio de 2022 está acá, a esta altura, y el promedio del 2021 está más bajo, a esta altura. La magia de las estadísticas, pero la realidad y la sensación térmica del sector va a ser que a final de año va a estar peor que lo que estuvo a mitad de este año. Ahora, este dato es el dato del INDEC de la gran industria. Ahora, ¿qué pasa con la industria PYME? Con la industria que releva CAME, el pequeño productor industrial. Lo presento abajo. Lo voy a agrandar. Acá lo tenemos. Miren, acá tienen los datos desde el 2008 al presente, mes por mes. Miren la tendencia cómo es bajista. Base 100, enero del 2018. Está en 82.2. Miren, 82.2. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que el último dato indica que la producción industrial PYME está 17.8 puntos porcentuales en el 2022 por debajo del 2008. Esto es una locura, no pasa en ningún país. Ahora, cuando tomamos el promedio de los primeros 6 meses, porque este numerito es de junio del 2022, cuando tomamos el primeros 6 meses tenemos esta realidad. Miren, estamos en 77.1. Como pueden ver, miren los numeritos, lo agrando, señor director. Miren 6 meses del 2022 contra los 6 meses de todos los años anteriores. Menos 23, menos 13, menos 17, menos 20, menos 20, menos 20, menos 16, menos 11, menos 9, 8. Realmente es muy preocupante la situación de la industria PYME, relevada por la Cámara CAME. Ahora, señores, tenemos cepo y vamos a seguir teniendo cepo. Y acá tenemos un sub y baja. Esto pretende demostrar un sub y baja. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué un sub y baja? Porque el cepo asegura, presionamos el sub y baja acá, presionamos el sub y baja acá, exceso de demanda en el mercado cambiario. ¿Eso qué es? Permanente y creciente escasez de dólares. Por eso Superigitus va a pasar la gorra por los organismos internacionales y a Estados Unidos. Es exceso permanente de demanda en el mercado cambiario, escasez de dólares, tipo de cambio para arriba permanentemente. Ahora, eso es del otro lado, por eso si presiono el sub y baja con exceso de demanda de este lado, es exceso de oferta en todos los otros mercados. Por eso se levanta el sub y baja. Exceso de oferta en el mercado de bonos es riesgo país en la tendencia creciente. Costo de capital más alto, menos inversión. En el mercado de dinero, exceso de oferta es en la tendencia cada vez más inflación. En el mercado de bienes es en la tendencia, en el promedio de la tendencia, menor producción y menor nivel de actividad. En el mercado de trabajo, exceso de oferta es más desempleo. En consecuencia, caída del poder adquisitivo del salario. Y por ende, menos consumo, menos calidad de vida y en las variables sociales, más pobreza y más indigencia. Esto es lo que viene pasando en la película de largo plazo. Y como nadie está discutiendo de levantar el cepo, ni siquiera los conservadores trasvestidos de liberales, esto vino para quedarse un rato largo. Y antes de levantar el cepo, seguramente la próxima administración, porque nadie pretende que esta lo haga, ni nadie espera, cuando la próxima administración, algún día, si es que lo hace,
antes de hacerlo, va a tener que tener un sinceramiento de dólar, un sinceramiento inflacionario, un sinceramiento de precios relativos que en el cortísimo plazo también va a impactar negativamente en el consumo. Y después, si se hacen bien las cosas, en la película de mediano y largo plazo redundará en forma positiva. Pero al principio también va a ser negativo y doloroso. Por eso nadie lo hace. Porque pretenden seguir en el poder y que la factura la sigamos pagando nosotros. Y para cerrar, esta placa resume lo que es Super Hijitus Massa, que es un Guzmán al cubo, redoblado, potenciado con anabólicos. Señores, reestructuró la deuda en pesos de corto plazo. ¿Para qué? Para patearla para adelante. Con estos supuestos de inflación y de tipo de cambio, que son supuestos generosos, son supuestos que asumen, como pueden ver y pueden leer ustedes, que sigue la política actual y que nada explota. ¿Qué quiere decir? Asumiendo que la base monetaria hoy en día son 4.2 billones, a Super Hijitus le vencen de acá a las elecciones de octubre del 2023 13.7 billones de pesos. Esto quiere decir que le vencen 3,2 bases monetarias. 3.2 veces la cantidad de dinero total que hay físico en la economía, para simplificar, le vencen a Massa. Entre las PASO y las elecciones de octubre, le vencen 6.7, ¿ok? O sea, más de una base monetaria y media. Y para renovar esto, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que subir todavía más la tasa de interés. Por lo cual, Super Hijitus Massa, se te va a enfriar la economía. En realidad, a él le importa 3 cominos que se enfríe la economía. A él le importa seguir en el poder y que nada le explota, le prende una vela que se presente el gato, porque es contra el único que tienen chance. Ahora bien, ¿a quién le importa que se enfríe la economía? A nosotros, señores, al sector privado, a los medios económicos, no a los medios políticos. ¿Por qué? Del lado de la demanda vamos a consumir menos. Del lado de la oferta se va a producir menos. En consecuencia, la prosperidad y la calidad de vida, ambas, van a seguir para abajo. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy en este programa número 139 de Economía al Cuadrado, donde acabamos de mostrar que Super Hijitus Massa actúa, como toda la casta política siempre, en su propio beneficio y, como siempre, en contra de nosotros, de la gente de a pie. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la semana que viene con más Economía al Cuadrado.